Y bueno, saben de que en esta iglesia por mucho tiempo hemos puesto mucho enfoque en lo espiritual, las cosas profundas de Dios. Y la razón es que en muchas iglesias hoy, especialmente en un país como Canadá, es un país fundado por cristianos, históricamente, aunque en este momento quizás no como un país no está realmente sirviendo al Señor, pero la mayoría de los cristianos en el siglo XXI y también desde los, the last century, desde el siglo XX, ha habido como un divorcio en la iglesia entre los cristianos que quieren enfocar lo espiritual, ese aspecto del poder que Jesús mismo prometió a sus seguidores. Él dijo en Marcos 16, en mi nombre echarán demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y se sanarán, tomarán veneno y no los dañarán, etcétera, etcétera. Y eso es bien cool para el cristiano. Wow, esta es la vida cristiana, que tienes este poder sobrenatural que no es tuyo, que es dado por Dios. Pero también el divorcio es entre ese grupo y el grupo que dice, no, eso fue para antes. Eso fue para el tiempo de los hechos, porque no tenían Biblia. Yo he hablado con amigos, en inglés la palabra es cessationist, los que creen que Jesús hizo milagros y creen en los milagros que están escritos en el libro de los Hechos, por ejemplo, pero creen que they ceased en inglés, que ya después de un tiempo, después de la muerte de los apóstoles, ya eso terminó. Yo le dije, pero ¿por qué? Nunca dijo Jesús de que eso iba a terminar. Creo que iba a terminar, si hubiera terminado por la iglesia nos hubiera avisado, pero nunca lo dijo. Y dijo, pues, los milagros eran necesarios, ¿okay? Porque no tenían la Biblia como tenemos ahora, ¿okay? Entonces cuando completaron la Biblia con la muerte del apóstol Juan, ya teníamos la palabra, eso es nuestro milagro. Y mira, yo estoy completamente de acuerdo con el hecho de que la Biblia que tenemos ahora sí es un milagro. No hay ningún otro libro en toda la historia que ha sido más perseguido, más prohibido y más quemado que la Biblia. Pero, despite todo eso, a pesar de todo eso, está en el Guinness Book of World Records, básicamente. Es el libro más leído en la historia, más comprado, que ha sido traducido a más idiomas que cualquier otro libro en toda la historia. Y aún en países como China o Corea del Norte, Dios sabe cómo entra la Biblia. Quizás no completo como tú tienes en este momento. You have like the book, right? Y lo cargas, ya, dame esto. Tenemos el privilegio de poder cargar esto en las calles de Toronto y en los países de donde vinimos, de Perú, de Colombia, de Uruguay, de donde sea. Y no tienes temor de que la policía te va a parar, te lo van a robar, quizás. Eso es lo que pasa. They rip the pages. Nosotros no vivimos con ese temor. Gracias, Mari. A veces viene solamente así, en pedacitos, a la gente en la cárcel, por ejemplo. Entonces yo no quiero desenfocar el privilegio y el milagro que tenemos en la palabra de Dios, escrita. Jesús es el verbo, the living word of God in English, but the Bible is the inspired, written word of God. Es un privilegio tenerlo, pero eso no significa de que el poder que el Espíritu Santo dio a los apóstoles, como Jesús prometió, ha terminado. Porque en ese mismo milagro no dice en ninguna parte de que eso iba a pasar. Entonces hay este divorcio y en cada divorcio se dañan los dos. Y he notado que en la parte espiritual de la iglesia, lo que ahora llamaríamos carismáticos, y no hay nada malo con la palabra carismático. La palabra carisma es una palabra griega que significa dones. Entonces, en este contexto, si eres carismático, significa que tú crees que los dones del Espíritu Santo todavía aplican para hoy. Eso, that's all it means. A veces dicen, ¡oh, esos carismáticos locos! Realmente no es un insulto, significa que tú crees en los dones. Right? Y también, pero han sufrido en que han puesto tanto enfoque en lo espiritual que han neglected, han como hecho de lado las escrituras y
la importancia de estudiar la Biblia, meditar y aprender más, con más profundidad, porque mucha gente, hasta yo, solamente en los años recientes que yo estaba en el IHOP, empecé a estudiar la Biblia en el idioma original. Y tú notas cuando lees así que mucho se pierde en la traducción. Esto implica para el inglés y el español. El español está un poco más cercano al latín, que es algo parecido al griego, pero tú pierdes mucho. Hay muchos pasajes de la Biblia que simplemente no entiendes, simplemente por el hecho de que está escrito en tu idioma. Pero si lo entiendes en el idioma, en el griego o en el hebreo, donde que sea, lo entiendes y puede impactar tu vida. Y tú no ves esa escritura, ese pasaje, you don't ever look at it the same way. Estás transformado, wow, porque eso siempre pasa. Tú lees un pasaje miles de veces y te hace nada, pero cuando lo entiendes, como decimos en inglés, it blows your mind. Entonces el mundo carismático ha sufrido y están missing out, están perdiendo eso. En el otro lado, que han completamente deshecho de todo lo espiritual, que si tú ves a alguien hablando en lenguas es demoníaco y todo esto es una mentira. Y sí, es cierto de que muchas veces el diablo se disfraza como ángel de luz, eso nos dice la misma Biblia, y muchas veces los demonios van a manifestar para engañar, dice hasta los elegidos de Dios, pero han perdido algo tan rico, el hecho de que no solamente tenemos palabras, pero esas palabras dan vida. El mismo Espíritu Santo que inspiró los autores humanos para escribir esas palabras y escribir esas historias y las cartas, todavía vive en nosotros. Él quiere dar sus dones. Dice Pablo que, y bueno, dijo Jesús y también dijo Pablo que tú no tienes porque tú no pides. Tú no puedes recibir lo que tú no quieres realmente. Entonces, esto fue el lado con lo cual yo me crié en mi colegio. Oficialmente era non-denominational, pero era bien obvio por el hecho de que fue fundado por una iglesia bautista, de que la teología y la práctica y todo eso iba a ser bautista. Y nada malo en eso, los bautistas tienen una historia bien rica y yo tengo mucho respeto por ellos, porque ponen mucho esfuerzo en aprender la Biblia. Es por esa razón porque yo aprendí la Biblia, era por mi educación cristiana. Pero cuando ellos van a evangelizar, por ejemplo, todo lo que tienen es la palabra. Nada malo en eso, yo también predico con la palabra, obviamente. Pero dicen, la Biblia dice esto, la Biblia dice el otro. Pero para un corazón endurecido, que necesita más que simplemente unas palabras lindas, ok, well, prove it, enséñame, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Y no tienen testimonio. No entienden el poder que tiene un testimonio. ¿Sabes qué? Sí, la Biblia dice esto y Dios me lo mostró a través de este milagro. A través de esta sanidad, yo entendí lo que dijo Isaías, que por sus llagas hemos sido sanados. ¿Ves la conexión? Tienes tu espada, evangelización, y tu escudo. Pum, pum, pum. Y así peleas. Y así yo evangelizo cuando yo hablo con la gente, por ejemplo, con los musulmanes, los mormones, testigos de Jehová. Yo les traigo la palabra, probando de que Jesús es Dios, por ejemplo, y de ahí yo puedo compartir mi testimonio. Eso es el poder de eso. Pero también en el mundo cristiano, por ese conflicto, había también esta diferencia en cómo uno se salva. Mira, si tú preguntas a un carismático y a un cessationist, no sé qué es cessationist en español, I'm sorry, alguien que no cree en los dones. ¿Sectario? Esa palabra. Si los preguntas, ¿cómo se salva uno? Te van a decir lo mismo, creer en Jesucristo, amén. Así dice, believe in the Lord Jesus Christ and you'll be saved. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ok, entonces, vemos en la Biblia donde hay dos cosas enfocadas para salvarse. Hay creer, fe. ¿Quién sabe Efesios 2.8? Quizás no saben de memoria, pero han escuchado esto. Yo le he predicado muchas veces. Han sido salvos a través de la fe. You've been saved by grace through faith. Y que no es de ti, no es tus obras, sino un regalo, un don de Dios. No por obras, para que... There we go. So you do know it, you do know. Hay también que aprender dónde está en la Biblia, porque tú puedes decir y la gente, oye, ¿y dónde está?
a esa gente así, ¿no? Yo sé que está ahí, pero no sé dónde. Entonces, eso es de Efesios 2:8. Oye, Google, si tú tienes data, puedes ahí buscar. Pero si está muerto tu teléfono, estás frito. My lightsaber's not working. Entonces, se ve muy claro. Si, por ejemplo, si tú lees el libro de Romanos, por ejemplo, todo el libro está dedicado al Evangelio. Empieza con el versículo 16 del primer capítulo que dice: yo no tengo vergüenza del Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para todos que creen. Empieza a hablar acerca del pecado de la humanidad, de cómo bajo Adán entramos al pecado, somos todos condenados porque caemos de la gracia de Dios, no podemos ser santos por nuestro propio esfuerzo, y de que Cristo es el único camino al Padre y a través de su resurrección tenemos vida eterna. Ese es el libro de Romanos. Entonces, creer, la fe. Pero después tú ves, por ejemplo, lo que dice Jesús. Porque si tú tienes fe, ¿qué llamas a Jesús? Señor. Tú dices que Jesús es el Señor, así nos dice Romanos 10:9. A ver, ¿quién lo memorizó esta vez? A ver, Febe. Que si confesara con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios levantó de los muertos, será salvo. Amén. Beautiful. Entonces es creer en la muerte y la resurrección de Jesucristo que te salva. Amén. Entonces tú llamas a Jesús Señor. Pero entonces, ¿por qué dice Jesús que en el día de juicio va a haber muchos que le digan Señor, Señor, pero no entrarán? ¿Hay una contradicción? No, porque él dice, no solamente los que me llaman Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces las buenas obras sí son importantes. Sí son. Las buenas obras son importantes, pero no te salvan. Esa es la diferencia. Entonces, esa es la pregunta que yo quería responder hoy, porque yo también, estudiando no solamente teología cristiana, pero yo también estudié la teología de otras religiones y otras sectas que también se llaman cristianos, hasta la iglesia ortodoxa y católica, luterana, etcétera, etcétera. Yo estudié todos. Y en la iglesia católica, por ejemplo, creen que básicamente es como 1 más 1 equals 2. Es igual a 2, ¿no? Dicen que fe más obras te salvan. Y después los protestantes, por ejemplo, bajo Martín Lutero, dijeron, no. La fe, faith alone, sola fide en latín. Faith alone. Y otras religiones como el Islam, el hinduismo, etcétera, etcétera. No. Obras es igual a salvación. Entonces, who's right? ¿Cuál es lo correcto? Muchos, hasta cristianos, y ni siquiera tienes que estar en la iglesia católica, hasta cristianos protestantes, carismáticos o bautistas, lo que sea, creen que es así, que es tu fe en Cristo, más las obras que tú haces, eso te da salvación. Pero te voy a mostrar con las escrituras que eso realmente no es el caso. Porque el error con esa fórmula es que realmente te estás dependiendo en ti mismo. Tú tenga la fe y tú haz las obras y ahí puedes ir al cielo. Pero realmente mira lo que dice Pablo acá. El mismo Pablo que habló acerca de justificación a través de la fe y no por la ley, como dice Romanos 2. Y también su amiguito Santiago, que dijo que la fe sin obras es muerta. Dice en esta versión, y no sé qué otras versiones tengan un poco más simples, pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es hermoso, ¿no? En inglés, I have been crucified with Christ, so that I no longer live, but Christ lives in me. Entonces, ¿qué nos dice esto? Entonces, ¿realmente depende de ti? ¿Tu fe y tus obras? Porque Santiago, por ejemplo, dijo que básicamente él estaba respondiendo a cristianos que estaban viviendo sus vidas como si no estuvieran salvos. Por ejemplo, recibían a Cristo en las iglesias de esa época, pero la próxima semana estaban de nuevo en el bar emborrachándose. Y dije, oye, ¿qué haces acá? ¿No te acabas de salvar?
Ah, sí, pero yo tengo mi fe en Cristo. Entonces estoy salvo, yo puedo hacer lo que me da la gana, porque al final del día puedo decir, ay Dios, perdóname, y me voy al cielo. Ahora tú dime, ¿eso es una vida transformado por el Evangelio? ¿O que está tomando a ventaja de la gracia de Dios? Y eso es el error. Pensando de que por la cruz podemos hacer lo que nos da la gana. Es una licencia para pecar. Entonces por eso algunos fueron al extremo. Esto fue el error que hizo Santiago con los judíos en el libro de los Hechos. De decir, no, para ser salvo, sí, tienes que creer que Jesús es el Mesías y que murió y resucitó, pero también tienes que seguir la ley, el Torah. Y a través de eso puedes salvarte. Mira, la intención fue buena. Era por el hecho de que, por naturaleza, nosotros humanos somos rebeldes. ¿Amén? Y queremos, en inglés tenemos esta palabra, loopholes. Queremos encontrar como shortcuts para fingir que estamos siguiendo al Evangelio, pero también satisfaciendo la carne. ¿Amén? You know, that's human nature. Corruptos. Y aun que estamos en Cristo todavía vamos a pecar. Pero la diferencia es de que tenemos nuestra confianza no en nuestras buenas obras, sino en Jesucristo. Entonces hay el conflicto. Ok, obras, fe. ¿Cuál es? ¿Es una combinación? ¿Cómo funciona? Esto simplemente you have to define terms. Tienes que poner una definición en términos. ¿Qué realmente es la fe auténtica? ¿Y qué son tus obras? Porque la definición que quizás tienes en tu mente es que, la fe es simplemente creer en Jesucristo. Estás dependiendo de tu intelecto, en tu mente físico para entender la cruz y esa tumba vacía. ¿Y qué son las obras? Bueno, tu esfuerzo. Aunque tú quieras hacer lo malo, resiste. Pero ¿no fue el mismo Jesús que dijo de que el espíritu está dispuesto, pero la carne es que débil? Entonces, ¿tú puedes depender de una carne débil para hacer buenas obras? No. Tus intenciones son buenas, pero tu carne siempre te va a fallar. Ese conflicto, esa batalla en la persona, en el cristiano. Entonces, por eso hoy día yo quiero enseñarles qué exactamente es la fe y cómo haces esas obras. Porque mira, la fe realmente es acknowledging, reconociendo, esa es la palabra que estoy buscando, reconociendo, ayúdame con esto, recognizing the lordship of Jesus Christ. Señorío, esa es la palabra. Yo sabía Señor algo, pero señorío Jesucristo. Porque dice Romanos 10 que si confesares, no simplemente declarando, confesando, si tú estás confesando algo, eso implica que esa cosa que estás confesando ya era verdad antes de que tú lo dijiste. Entonces no depende de si tú lo crees o no. La ley de la gravedad, tú lo puedes negar todo lo que tú quieres, pero cada vez que tú te tiras, te vas a caer, aunque te guste o no. Entonces la fe no es you're not validating Jesus. Tú no le estás poniendo, crédito a Jesús para la gente. Estás reconociendo lo que Jesús ya es. Cuando yo prediqué a un jovencito en una universidad en Atlanta, me acuerdo, esto fue 2 años atrás, y yo le prediqué el Evangelio, y me dijo, ¿sabes qué? Todo esto suena muy bonito, pero yo tengo mi propio tiempo. Él dijo que quería ir a casa. Y dijo, I can do this in my own time. Later. Tomorrow. Así me decía. Hay un dicho que dice que había un hombre que quería poner su fe en Cristo a las 12 de la noche. Murió a las 11:59. Perfecto. Todos digan, Y le dije, me acuerdo, su nombre era Santiago, me acuerdo. Qué ironía. Su nombre era Santiago, era un colombiano. Colombiano-americano, y pues yo estaba hablando en Spanish con él. Y me dijo, maybe tomorrow, así me decía, otro día. Y le dije, mira Santiago, le dije en inglés, I wish that I could promise you tomorrow.
I wish, mira, yo deseo que yo pudiera prometerte mañana. Pero no dice el libro de Eclesiastés, por ejemplo, we cannot guarantee tomorrow. No podemos garantizar. Solamente the fool, dice Proverbios, dice, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer el otro. Si tú vas a tener planes por el futuro, siempre tienes que poner en mente la voluntad de Dios. Le dije, mira, en ese momento vas a cruzar la pista. ¿Cómo sé yo de que un auto no te va a atropellar? Yo no sé eso, tú no sabes eso, nadie sabe, solamente el Padre sabe eso. Entonces yo le dije, I cannot promise you tomorrow. Yo no puedo prometerte que va a haber un mañana para ti. Pero sí hay algo que sí te puedo prometer. De la palabra de Dios. De que Cristo murió por ti, resucitó, y Él va a venir para establecer su reino sobre la tierra, with or without you, con o sin ti. Me acuerdo que yo estaba con un amigo, Ethan, y él se hizo, Entonces, ¿sabes lo que hizo este tipo? Se puso de rodillas y dijo, ok, estoy listo. Y ahí mismo oré con él y recibió al Señor. Thank God. Quizás nunca más lo voy a ver, pero yo sé que por lo menos ha escuchado y ha recibido el Evangelio. Lo que él hace con ese don es his problem now. Su problem, casi predico en Spanglish. Pero eso es lo que es. Nosotros no sabemos cuándo va a tocar nuestro turno para estar frente a Dios. No, y no te va a preguntar, oye, ¿por qué no me oraste? ¿Por qué no dijiste al mundo de que yo soy el único Dios? Va a decir, ¿por qué no me reconociste como Señor? El soberano creador del universo. Siempre, antes de que tú nacieras, fue Él. Dice, el verbo estaba en el principio, el verbo estaba con Dios y era Dios. Colosenses nos dice que a través de Él fue todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra, y en Él todo se sostiene. Entonces, Él no depende de ti. Tú dependes de Él. Entonces, ¿qué es la fe? Reconociendo su señorío. Amén. Entonces, ¿qué hace eso a la persona? Pablo dice, soy crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vivo, pero ahora Cristo vive en mí. Entonces, las obras que tú haces como resultado de ser una persona salva, depende de ti. ¿Es tu esfuerzo para honrar a Dios? No, porque si eso fuese el caso, ¿para qué vino Jesús? Si fuese posible para el hombre en su propia fuerza sobrepasar esa naturaleza rebelde y lleno de pecado, ¿por qué vino Jesús? Entonces hubiera sido posible que todos nosotros, con un poco de esfuerzo, podríamos ganar el favor de Dios y merecer la gloria de Dios, de lo cual hemos caído. Pero no dice eso en la Biblia. Entonces las buenas obras que hacemos, como decimos en inglés, it's a response to the gospel. Es como nosotros respondemos al Evangelio. El hecho de que Jesús es Señor, reconociendo lo que Él ha hecho por ti, what are you going to do now? ¿Qué vas a hacer ahora con eso? Y la respuesta es simplemente recibirlo. Porque si tú tratas de hacer tus buenas obras por tus propias fuerzas, siempre vas a fallar. Y si eso fuese el caso de que tú ganabas tu camino al cielo, nadie se salvaría. Y eso es el problema que yo tengo con los cristianos legalistas, que dicen, tienes que seguir la ley, tienes que seguir la ley. Si ese es el caso, nadie se salva. Por eso Pablo tuvo que ir al extremo en el libro de Gálatas diciendo, si tú sigues la ley, lo que Jesús hizo en la cruz por ti no tiene ningún efecto. Todavía estás perdido en tu pecado. Porque no estás realmente reconociéndolo como Señor, porque como Señor Él se hizo carne y murió por ti. Él hizo el esfuerzo por ti. Él se ajustó a ti. Entonces, si Jesús está en ti, cuando tú recibes al Señor, tú recibes el Espíritu Santo. Justificado, eres una nueva persona. Como dice 2 de Corintios, New creation, una nueva criatura. Entonces, si eres una nueva persona, una nueva criatura, Pablo habla de esto bastante. En 1 de Corintios dice, en una palabra retórica, dices, do you not know? ¿No saben ustedes? Tú no eres, he says, you are not your own. En otras palabras, tú no eres el dueño de ti mismo.
Tú has sido comprado con un precio, y un precio muy alto. Entonces ahora eres templo del Espíritu Santo. Entonces ese cuerpo, bueno, esa persona, incluyendo tu cuerpo, que debe estar también a Dios, ya no es de ti. Entonces, ¿realmente es tu responsabilidad hacer las buenas obras? No. Entonces, ¿cómo hago las buenas obras? Entonces, permites que Él lo haga. Literalmente, si tú lo reconoces como Señor, reconoces su señorío, entonces, act upon it. Si Él es tu Señor, ¿qué hace un Señor? Domina. De eso viene la palabra dominar, del latín domine. ¿Sabes lo que significa domine? Señor. Eso es lo que significa. You learned something today. Entonces, domine nuestro Señor, nuestro domine, Señor Jesucristo, te toma en sus manos, salvo, y pum, buenas obras, pum, el fruto, pum, 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 pum. Oh, entonces, ok, ahora entiendo, ahora esos frutos ahora te dan la salvación. No. El fruto es simplemente las consecuencias, porque hay buenas consecuencias y hay malas consecuencias. Entonces la buena consecuencia de ser un seguidor de Jesucristo es que tú ya no eres un pecador, tú eres un santo, santificado por Cristo. Entonces no simplemente estás cambiando tu actitud, no estás cambiando tu manera de ser o las cosas que tú haces, estás cambiando quién tú eres. Porque eres una persona adoptada, redimido por la sangre de Cristo. Entonces, Él tiene ese control. Y si Él tiene el control, ¿dónde queda el espacio para el pecado? Para esa naturaleza rebelde. No tiene lugar. Eso es lo que llama la Biblia santificar. Porque la salvación es tres pasos. El primero es justificación. Ese momento, cuando tú entregas tus pecados al Señor, arrepientas y el Espíritu Santo viene en ti y eres salvo. Como por ejemplo, muchos dicen, solamente por la fe, porque mira el ladrón que estaba en la cruz muriéndose con Cristo. La razón por que él se salvó solamente con fe es que no tuvo la oportunidad para hacer buenas obras, pues. ¿Qué va a hacer? Está literalmente clavado y murió 3 horas después, cuando le rompieron las piernas. ¿Qué chance tuvo para dar fruto? Entonces Dios aplicó la misma gracia que dio a Abraham, a él, que Abraham creyó y por eso fue justificado. Pero si tú sí tienes la oportunidad para vivir una vida agradable a Dios, permitir que Él tome control de tu vida, eso se llama santificación. Becoming holy. Eso es lo que literalmente significa. Estás siéndote como Dios. Porque eso es lo que Él hizo. Cuando Adán, antes de pecar, era como Dios. Él podía caminar con Dios en el jardín. El pecado lo separó, pero Dios vino para restaurar eso. Como dice primero de Juan, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Eso que nos separó de Dios. Entonces, si tú tienes el resto de tu vida, Dios te da 60 años más para vivir, por ejemplo, entonces es tu responsabilidad para permitir que Él haga su voluntad en ti. Ese fruto. Primero empieza con el bautizo. El bautizo es una proclamación física de un cambio interno. Porque es posible, por ejemplo, en mi trabajo, ahora estoy trabajando en Shoppers, y la mayoría que están ahí recién me han conocido por 2, 3 semanas por ahí. Y si toman el tiempo para conocerme bien, ahí recién se van a enterar, este tipo es un cristiano. Pero el primer día que yo estaba ahí en la entrevista, and I was hired, ¿cómo iban a saber ellos que yo era cristiano si yo no les dijera? No van a saber, porque eso es un cambio interno. Dios ve eso. Pero cuando te bautices, eso es una señal pública. Por eso tienen que haber testigos. Por eso cada vez que vamos a Christian Lake, traemos toda la gente posible. Para que nadie pueda decir, este tipo no se bautizó. No, ella, todos lo vieron. Se bautizó este tipo, arrepintió de sus pecados y ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo. Eso es lo que significa el bautizo. Entonces, te bautizas y después de ahí las buenas obras vienen. ¿Tú amas de una manera que tú no has amado antes? ¿Tienes paciencia como nunca antes? ¿Tienes un gozo como nunca antes? ¿Suena familiar esto? Es de Gálatas 5. ¿Puedes decir conmigo? Gálatas 5, 22, los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículo 22. ¿Ya?
Ya, ustedes han escuchado este verso, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, en tu propia carne tú no puedes hacer eso. Un poco, quizás, pero ¡pum!, te vas a caer. Cuando el Espíritu de Dios, el señorío de Jesucristo está sobre ti, haces eso, piece of cake. Como tienes una nueva naturaleza, it comes naturally. Ya no tienes que preocuparte y estar sudando, estoy haciendo lo suficiente para agradar a Dios. Tú no tienes que preocuparte por eso. Él está haciendo el trabajo en ti. Él está haciendo esa buena obra en ti. No tú. Tú vas a fallar. You suck, como decimos en inglés. I suck as a person. Solamente por la gracia de Dios puedo llamarme un santo, santificado por Dios. Entonces, ese proceso, santificación, haciéndote más y más como Cristo. Y la fase final, el tercero, es glorificación. Cuando Cristo por fin viene en gloria y los muertos en Cristo resucitan y nosotros somos dados cuerpos incorruptibles, como nos dice 1 Corintios 15, es la fase final. Porque Pablo dice, tú has sido salvo a los cristianos. You've been saved. Ese es el pasado. Y dice, a través de la santificación estamos siendo salvos. We are being saved. Pero que cuando Cristo viene, dice, look up, for your salvation draws near. Mira arriba, porque pronto viene tu salvación. ¿Están listos para glorificación? Creo que primero tienen que hacer un poco de santificación. Primero, yo tengo que hacer un poco más de santificación. Oye, pero yo caigo, entonces ¿Dios ha fallado? No. Eso no quita la responsabilidad humana que tú tienes. Porque en la misma manera como tú tuviste que hacer la decisión de reconocer el señorío de Jesucristo, también es tu responsabilidad aceptar y recibir el Espíritu Santo y dejar que Él sea tu domine. El Espíritu Santo es un gentleman, es un caballero. Si tú no quieres que Él domine, no te va a dominar. Así de simple. Tú puedes regresar a tu vida de pecado. Eso es lo que hizo Judas, por ejemplo. No sean como Él. Entiende el hecho de que tú ya no perteneces a ti mismo. Paulo Vidal ya no pertenece a Paulo Vidal. Pertenece a Jesucristo. Y solamente Paulo Vidal puede tomar eso de la mano de Dios. El diablo me hizo pecar. No, you sinned. Tú lo hiciste. ¿Ves? Hemos salvos por la gracia de Dios, reconociendo el señorío de Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que permitir de que su Espíritu Santo nos transforma y nos hace una nueva criatura. Y eso no toma la responsabilidad de nosotros para seguir en ese camino. Dios va a hacer su obra perfecta, pero solamente si tú lo permites. Eso es siendo cristiano, un little Christ. Siempre voy a decir esto para que siempre se acuerdan. No simplemente eres un seguidor, tú eres Él acá, su representante, en el trabajo, en la casa, por donde sea. Permita, te lo ruego, permita que Él haga esa perfecta voluntad, el perfecto trabajo en ti. Amén. Gloria a Dios.